Ahora sí, ahí sí, me acordé justito. Entonces, como les decía, un tema que en lo personal me gusta mucho, que yo estudio eso, ¿no? Estudio todo lo que tiene que ver con administración, con competencias, y vamos a hablar acerca del liderazgo. Ya vamos a compartir un poquito, como les decía, me gusta que la clase la podamos armar entre todos, por lo tanto también vamos a poner algunas preguntas en donde ustedes pueden participar de total libertad. Ustedes saben cómo trabajamos acá, cómo hacemos las clases, y por supuesto pueden hablar desde su experiencia, desde su conocimiento, y que podamos juntos construir esta lección, ¿ya? Entonces el tema que nos convoca esta tarde se llama el liderazgo social, pero desde las iglesias, ¿ya? Entonces vamos a hacer esa salvedad, vamos a tomar dos líneas de trabajo, una línea que tiene que ver con el liderazgo propiamente tal, ya vamos a hablar de lo que es un liderazgo de acuerdo a los estudios, de acuerdo a lo que la gente sabe. No se olviden que nosotros en este espacio, que es un espacio de seminario, no solamente nos quedamos con la parte bíblica y doctrinal, sino que también tenemos que saber la otra parte, que es lo que estudia todo el mundo, lo que la gente hoy día habla con respecto a diferentes temas, ¿ya? Entonces, vamos a hablar primero de un líder y luego nos vamos a enfocar en el liderazgo desde las iglesias. Ojo con esa palabra, desde, porque va a ser clave para lo que vamos a compartir en esta tarde, ¿ya? Entonces, la primera pregunta que vamos a hacer es, ¿el líder nace o se hace? Y dejo la pregunta abierta, dejo ahí para que ustedes puedan compartir lo que ustedes creen, lo que ustedes saben, lo que piensan, lo que a lo mejor ustedes personalmente han vivido con respecto a esta pregunta, o lo que ustedes han visto, ya sea en sus trabajos, en los estudios, en la iglesia, y cómo ustedes ven esta pregunta, ¿ya? Porque, insisto, si bien es algo que nosotros como iglesia nos atañe, también es algo que vemos en todo ámbito en donde nos desenvolvemos, ¿ya? Así que dejo la mesa abierta, no dejo el Zoom abierto para ver quién quiere responder esta pregunta, obviamente con sus argumentos, no hay preguntas buenas ni malas, así que ¿quién quiere empezar? No sé si levantamos la manito o abrir el micrófono nomás, creo que lo tengo habilitado para que cualquiera pueda hablar. Sí, me parece que está habilitado. A ver quién está hoy Pastor, día. ¿Sí? yo quiero A ver. responder. Ah, no, no, mira, no, es que tenía cuadritos y no la Ah, encontraba. Sí, adelante, por favor. Bendiciones, gusto saludarla. gracias, igual. Les saludo a todos. Me alegro de verlos. Los extrañé la semana pasada. Ya me estoy acostumbrando a verlos todos los lunes. Mire, de acuerdo a la pregunta, a mi entender, yo siento que uno nace con ciertas habilidades y cuando obviamente uno las va potenciando, pues esas también van creciendo y uno va haciendo muchas más cosas. Pero yo siento que uno nace con ciertas habilidades, pero uno, si uno quiere un líder, a mi parecer, se va haciendo, pero no se hace solamente porque se quiere hacer, sino que porque uno tiene ciertas cosas que le dan pie para que eso se forme. Así que, en mi parecer, las dos opciones son, o sea, un líder nace y se va haciendo también durante el tiempo. Esa es como Excelente. mi percepción. ¿En la iglesia cómo lo ve usted? Yo siento que la iglesia, voy a ser bien objetiva. Bueno, yo le voy a quitar un minuto. Yo no me crié en esta iglesia. Ya yo me crié en una iglesia muy tradicional, una iglesia pentecostal muy estricta, muy diferente también, donde obviamente las mujeres no teníamos mucho voto ni mucha participación. Entonces, habían cualidades que yo sentía que a veces uno tenía, pero que tenía que tenerlas ahí muy retraídas porque no era para uno, era para otras personas. Después yo me casé y cuando me casé tomamos la decisión de trasladarme a la iglesia de mi esposo, porque él tenía obviamente un liderazgo en la iglesia donde trabajaba y pues poniendo en la balanza, eh, nos acomodaba mucho más. Entonces, lo que yo he visualizado en mi trayectoria de iglesia, yo siento que muchas personas que tienen ciertas cualidades creen ser unos líderes y unos buenos líderes, pero la verdad es que tener ciertas cualidades no lo hace todo. Y eso es lo que a veces a muchas personas los hace fracasar, porque sienten que esas habilidades son suficientes para liderar. Y yo siento que a veces para liderar a algunas personas les hace falta más que capacidades y especialmente estar
muy alineado con lo que Dios dice y con lo que Dios quiere hacer, porque al final un líder es alguien que va a hacer cosas, pero no para su bien o no para su beneficio, sino que para poder ayudar a otros. Así yo lo he visualizado, pero yo siento que por esa razón a veces ese nombre es como muy cotizado por muchas personas, o muchos quieren serlo, pero no le toman el peso de lo que significa ser un líder, el, el cargo también grande que se tiene, porque no es llegar y hacer cosas y estar en una posición donde todos te reconozcan, es también una responsabilidad que uno va a tener que dar cuenta al Señor después de lo que Él ha puesto. Yo siempre lo miro como los talentos. Yo digo, es como que el Señor te pasara unas monedas y te dijera después de un tiempo, cuando lleguemos a su presencia, te diga, hey, yo te entregué tantas monedas, ¿qué hiciste? Yo siempre trato como que lo visualizo así. Siento que el líder tiene es una labor muy linda, pero muy triste, a veces muy solitaria, incomprendida también, porque todo el mundo quiere que el líder haga lo que ellos dicen, pero es muy diferente a decir, a hacer. Entonces, yo así lo he visualizado dentro del proceso de iglesia. Bueno, la iglesia que yo estoy ahora, la verdad es que no somos muchos líderes, somos muy pocos, porque el sistema, el proceso o la forma que el pastor trabaja a lo mejor es así. No es tan masivo como en otra iglesia que tiene líder para todo. Y es como muchísimos líderes. Ya, en mi iglesia no. Líder de jóvenes, de varones, dos pastores, uno de discipulado y uno de iglesia. A lo mejor la misma pastora lidera a las damas y una persona que lidera a los niños y paro. Y después son equipos y cosas así. Y ahora lo que se potencia también es lo que se trata de hacer es potenciar al líder de grupos pequeños, pero normalmente no trabajamos con gran escala y el liderazgo que a nosotros se nos pide y se nos va motivando es un liderazgo más horizontal y más de colaboración. Entonces, eso al menos es lo que yo puedo comentar, lo que va de mi experiencia acá en mi iglesia. Súper. Muchas gracias, hermana Miriam. Muchas gracias por compartir. ¿Alguien más? ¿El líder nace o se hace? Y la segunda pregunta viene ahí, pues si quiere la responde cuando quiera intervenir. ¿Cómo se hace en la iglesia? No, insisto, no quiero en este caso que usted diga, no, en mi iglesia se hace todo mal. No exponga a su pastor, no exponga a su iglesia. ¿Cómo usted ha visto que se hace? Si se elige por esas capacidades, como hablábamos recién, o si se forma. ¿Cómo usted cree que estamos hablando de iglesia como un todo? Ya no, obviamente uno toma su experiencia local, pero la idea es que podamos abrir un poquito el tema más amplio, ¿ya? Me parece que la hermana Ruth quería hablar, o no, la hermana Marcela, vi que ahí sacó el micrófono. Ah, hola, ¿cómo están a ¿Cómo todos? está? Bendiciones. Sí, pues igual que la hermana, se extrañan, ¿ah? Se extraña, así que son todos queridos y extrañables. Mire, la verdad es que esta pregunta es bien, es como que es lo primero el huevo o la gallina, ¿cierto? Casi estamos así, pero yo me voy a tirar así a la piscina. Yo creo que el líder se hace, porque el liderazgo se va a notar en una situación em, específica, pero eso no quiere decir que la persona tenga un liderazgo inmediato. A veces como que lo vemos así automático, como que la persona, no sé, pues, pasó algo y ya, un ejemplo social, había que juntar ropa. Ah, esta persona se ofreció líder, pero creo que el liderazgo es mucho más profundo que eso. El liderazgo tiene que tener una organización, un orden, tiene que haber una perseverancia, frecuencia, no sé, todas las palabras que tengan que ver con mantener. Yo estoy pensando en eso ahora. Y porque creo que no nace porque de cierta forma es como muy, puedo decir que puede ser como muy, ¿cómo decirlo? Como muy arrogante tal vez decir que nací líder. Yo sé que nací para ser un líder. Yo creo que los grandes liderazgos, por lo menos los bíblicos, son aquellos que han dicho, ¿cómo lo hago? O sea, me estoy recordando a Moisés. Moisés nunca se reconoció como un líder, al contrario, le dice al Señor, no tengo habilidades, no sé cómo hacer esto. ¿Cómo quieres que saque al pueblo de Israel?
Entonces, desde ahí, pensando en eso recién, creo que el liderazgo que se va a formar en una persona, hay como procesos como bien íntimos y profundos y principalmente eh, creo que se va formando, se va haciendo, porque por eso digo, a lo mejor a veces vemos como dice el liderazgo muy instantáneo, el que llevó una causa, el que no llevó. Ahora, personalmente creo que cada vez que estamos en un tema del diplomado, siento que a uno le faltan mucho más herramientas. No sé si es una sensación mía, pero cada vez que escuchamos a personas que han logrado tomar el liderazgo y llevar cosas a concreto, cada vez uno dice, estoy preparado. Me estoy refiriendo específicamente a lo que decía el pastor de la clase pasada. ¿Cómo sustento hoy día? Yo estoy súper contextualizando lo que estamos haciendo hoy día en el diplomado, ¿eh? Si no me estoy yendo como para otro lado. Creo que uno va en un constante aprendizaje para intentar, creo, ser un buen líder, que mantenga una situación desde lo social coherente. No me estoy yendo ni para la iglesia, ni estoy hablando específicamente de lo que estamos aprendiendo hoy día. Y cada vez que escuchamos, por ejemplo, a nuestros hermanos que han compartido sus situaciones de liderar algo, no los veo como naciendo en esto, así como sinceramente no los veo decir yo nací para esto. Al contrario, he visto como gente que ha dicho yo no sabía si podía hacer esto. Por lo tanto, se han ido formando. Ese es mi alcance. Pueden rebatirlo y destrozarlo, ¿eh? Está permitido. Excelente, gracias hermana Marcela. Sin duda, por eso queremos ver las dos visiones, ¿cierto? Cómo pasa, qué pasa en la iglesia, pero qué pasa en la cotidianidad, ¿no? En el día a día, en los equipos, etcétera. Excelente, muchas gracias hermana Marcela. Hermana Ruth, usted había levantado la manito. Sí, Ahí sí, está. pastor. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, Hola. en cuanto a la pregunta, ¿el líder se nace o se hace? Yo pienso que el líder se hace también. Pero en sí la persona tiene que tener las capacidades, o como decía mi hermano anteriormente, en esta persona tiene que tener las capacidades para poder formar y formar un líder, porque en sí lo que yo he aprendido en este tiempo es que el líder no es el que te dice qué hacer, es el que contigo te muestra, te enseña, te capacita y después te envía, así como lo hizo Jesús. Te entrega las herramientas, cuando ya estás listo te manda. Te hace pero en sí el líder es el que guía, porque acompaña, es como un mentor, una persona que dirige. Y nosotros, que también lo comentó la hermana Miriam, pues, después, estoy hablando, que también lo comentó mi hermana Miriam, hay gente que, o como yo lo he visto en mi vida cristiana, por así decirlo, la mayoría del liderazgo que yo he conocido es deocráticamente, es porque es amigo, porque es pariente, y aparte de ser deocráticamente por algún vínculo, no se le ha capacitado. Entonces, la verdad no dura ni medio año y se acabó lo que el programa, se acabó todo y ahí está y queda. Entonces, porque no hay una preocupación, no he visto esa preocupación yo de tomar a la persona, anda a capacitar, anda a aprender, anda a hacer esto, porque tú vas a tener que formar a otros. Entonces, en sí, si yo quiero tener un buen líder, tengo que hacer lo que sea, entregarle la herramienta y formar a la persona, pero también ver antes de eso, de que tiene la capacidad para poder hacerlo. También, como le decía a mi hermana Marcela en un principio, el Señor vio las capacidades de Moisés, lo vio Josué, o sea, los formó, los preparó antes de decirle tú tienes las capacidades. Si ellos no se dieron cuenta que estaban siendo formados, pero él lo hizo. Y como lo podemos ver en la Biblia, como lo podemos ver en la Biblia también, debe formarse una persona para guiar a otro. No nacemos con esa, ay, no, si yo nací con esto, no. Es una capacitación que el Señor que nos hace, y también de eso, que el líder tiene que ser una persona humilde, que siempre está detrás, impulsando al otro, no creyéndose más que el otro, porque si no nadie, ni tampoco que dé orden, ¿no? Sino que una persona que esté de tu mano llevándote a lograr el objetivo que se esté proponiendo en el lugar. En sí, una persona que tenga ese servicio de yo te ayudo y sé mejor que yo. O sea, que tenga esa habilidad de decir, yo quiero que los que me siguen sean mayor que yo, así también como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Así que en mi pregunta se forma un líder. Amén. Muchas gracias, hermana Ruth. Tenemos harto para conversar, parece, así que parece que abrimos algo que era necesario conversarlo. Hermana Jessica.
Hola, buenas noches, bendiciones a todos. Hola. Yo igual lo extrañaba, no pude estar en la clase anterior, pero lo extrañé harto. Así que, bueno, mientras estaban conversando, estaba anotando mi idea. Yo encuentro que, como decía la hermana Miriam, nacemos con cualidades y capacidades, con diferentes cualidades y capacidades, que con el tiempo debemos ir mejorando. Pero esas cualidades no siempre serán para un liderazgo, porque pueden ser para otras cosas que se nos vayan presentando en la vida. Pero para ser un buen líder, uno debe formarse. Por ende, yo creo que el líder se hace con el paso del tiempo, con las vivencias, debe pasar por procesos, debe trabajar en diferentes ministerios, porque uno cuando llega a la iglesia no siempre llega al tiro a ser líder, sino que llega, no sé, para coordinar, para ayudar con los jóvenes, para ayudar con los adultos mayores, en diferentes ministerios uno va pasando dentro de la iglesia. Entonces, eso te va ayudando para saber si realmente estás hecho para ser líder o te vas a quedar en otra cosa. Entonces, debe pasar por diferentes ministerios. Un buen líder sabe estimular a los demás para mejorar, sabe edificar, realizando un trabajo en conjunto, y debe tener la capacidad de llegar a los demás sin pasar sobre otros. O sea, para ser un líder no debemos limitar a los demás, no debemos apagar la luz de otros para el líder brillar, sino que el líder debe brillar con luz propia, para que esa luz guíe a otros. Y para ser líder, para llegar a ser líder, yo creo que es un trabajo constante. Y hay que tener harta perseverancia y hartas cualidades. El líder debe tener hartas cualidades, porque no es llegar y decir yo soy líder, pero las personas que están detrás de ese liderazgo no están siendo capacitadas o están siendo perjudiciadas por mi actitud o por mi mal liderazgo. Yo creo que eso es, que se forma con el tiempo. Exacto. Excelente. Muchas gracias, hermana Jessica. Excelente. Pastor Héctor. Sí, en general estoy de acuerdo en que un líder se hace, pero pensando en la palabra nace, todos pensamos desde el momento del nacimiento, o sea, desde que nacemos ¿no es cierto?, de la guatita de la mamá. Yo creo que sí hay un momento de nacimiento, pero ese momento de nacimiento tiene que ver con el momento en que la persona entiende que está para eso. Y desde ese momento que entiende, nace en él ese anhelo, ese deseo de ir más allá. O sea, porque creo que en el momento en que el líder se comienza a formar para ser líder, tiene que aparecer primero en él una visión, algo claro, algo que lo haga, que lo lleve y que le permita ir más allá, porque de muchas personas han dicho que han sido líderes, pero la verdad que llevan a las personas casi obligadas a ciertas cosas y no porque hay una visión en la cual son seguidos. Y si tomamos el ejemplo del Señor, el Señor fue seguido y no fue obligando a sus discípulos, les llamó solamente, pero los formó también. Entonces, tiene que ver con eso, tiene que haber habido en algún momento el nacimiento en la persona, en el líder, de un momento de darse cuenta que tiene una visión, tiene una mirada distinta, y esa mirada es lo que lo hace comienza a ser líder. Y de ahí en adelante, claro, es necesario que aquel que vea eso pueda prepararse, pueda adiestrarse y pueda conocer bien, digamos, diferentes métodos de liderazgo también. Yo recuerdo, siempre le decía a mi hijo, porque cuando en la casa arreglábamos cosas o estábamos trabajando en algo específico, él me decía, ay, pero ¿puedo martillar yo? ¿Puedo martillar? ¿O yo puedo hacer esto? Yo le decía, mira, yo necesito que tú me ayudes a sostener el palo, porque yo voy a martillar o yo voy a ser el que voy a serruchar. Entonces le dije, lo que tú tienes que aprender es que antes de ser un buen maestro, primero hay que ser un buen ayudante. Entonces, creo que pasa por ahí, pasa por primero ser un buen ayudante. Si soy un buen ayudante, uno va a pasar a ser un buen maestro, un buen líder también. Entonces es necesario que haya un proceso ahí que dirija esto. Eso pienso yo. Excelente.
Muchas gracias, pastor. Muchas gracias. Creo que todos compartimos, hermana Nilda. No sé si quiere compartir. Ahí sí. Buenas noches, pastor. Noches. Bendiciones. Bueno, escuchando a todos mis hermanos, yo pienso que el líder nace. ¿Cierto? Creo que todos nacemos, como se dice a los chilenos, con dedos para el piano. Y a medida que uno avanza, ¿cierto? Se va formando y realmente se van explotando las capacidades de cada uno. Estoy muy de acuerdo de que dentro de las congregaciones no está esa formación de líderes. Creo que muchas veces quizá nosotros que estamos llamados y que nos gusta la parte social, quizá con la poca formación en cuanto, por lo menos lo personal, que yo no tengo formación social en cuanto a estudios sociales, ¿cierto? Aquí hay varias hermanas que lo tienen, y en cierta forma uno ha ido aprendiendo un poco de ellas. Pero dentro de las congregaciones sí hay hermanas e incluso jóvenes que están estudiando. Y creo que si las congregaciones usaran, ¿cierto?, estas herramientas que son los jóvenes, ¿cierto?, que están estudiando, porque hoy en día esta carrera de social, ¿cierto?, se ha dado como mucho, o sea, tiene mucho campo en estos momentos. Creo que a los que no tenemos esa formación podrían ayudarnos, pero eso a lo mejor es un proceso largo y en cierta forma también va de acuerdo al liderazgo, porque los pastores son líderes. Los pastores tienen que ser un líder innato para poder llevar, ¿cierto?, a su congregación. Así que eso es lo que quería compartir. Excelente, excelente. Muchas gracias, hermana Nilda. Muchas gracias. Hermana María, levantó la manito. Sí, lo que pasa, pastor, es que yo quería comentar también, estaba pensando, escuchando a los hermanos, también siento que nacemos porque Dios, desde antes que nosotros naciéramos, ya tiene el propósito para nuestra vida. Entonces yo siento que si Él ya tiene ese propósito listo y Él permitió todo, es porque nosotros, si estamos ahora en alguna posición de liderazgo de algo, es porque Él ya estaba en su plan que nosotros fuéramos así y estuviéramos acá. Entonces, pensando en eso, también yo digo, debemos quizás nacer con eso, y comparto con el pastor Héctor también que a veces no es que uno nazca en el momento de que salió de la guatita de su mamá, ya es un líder, sino que yo siento que también cuando encontramos nuestro propósito o Dios nos ilumina y dice, este es tu norte, para esto yo te tengo, yo siento que de ahí nosotros podemos decir, sí, yo venía y yo nací con esto porque Dios así lo quiso. Eso quería comentar. Muchas gracias, excelente, excelente. Muchas gracias por sus Pastor José. intervenciones. Pastor Carlos, sí. Pudo entrar. Perdón que no había visto que estaba. Sí, acaba de entrar. Lo escuchamos. Yo creo que este es un proceso. El liderazgo es un proceso. Yo creo que con el tiempo se hace, porque cuando llegamos nosotros, toda una formación, porque por ejemplo usted para poder ser la persona que es ahora profesionalmente tuvo que pasar por un proceso, estudiar, ¿cierto? Una formación que le dieron otro, y depende del interés que usted le da al estudio que usted está haciendo, va a tener buenas calificaciones, va a terminar una carrera y de ahí en adelante ejercer un trabajo, y a partir del trabajo el liderazgo. Entonces yo creo de que todo esto es un proceso, o sea, se hace el líder. Yo creo que el líder se hace. Si bien es cierto, Dios quiere usarnos, ¿cierto? Y sabemos que la Escritura dice que Él nos escogió para grandes cosas, pero como tenemos libre albedrío, entonces todo va a depender del empeño que le pongamos nosotros. Cuando yo llegué a la iglesia hace 40 años atrás aproximadamente, yo no llegué pensando en ser un líder ni ser un pastor. Llegué como un simple cristiano a conocer al Señor, y luego que comenzamos con las clases, la escuela dominical, no sé, las doctrinas, y en la medida que uno va aprendiendo, porque el hombre de Dios o cualquier persona que hoy día está en el liderazgo, está porque primero aprendió, tuvo interés en aprender, se esforzó en aprender, y luego se sujetó
se sometió a ese pastor o a ese líder que le estaba dando la formación cristiana. Y por supuesto que de ahí Dios ya comienza a mirarlo a uno y comienza a ver el interés que usted tiene, porque evidentemente el Espíritu Santo está vigente, pero la educación cristiana no es automática, no es por inspiración, fue la Biblia inspirada porque tenemos que leerla, tenemos que estudiarla. Entonces, en la medida que yo me comprometo en sujetarme, en estudiar, en tratar de sacarme buenas notas, en tratar de hacerlo mejor, entonces Dios comienza a escogerme y a prepararme para un liderazgo. Y yo le demuestro a mi pastor, en mi caso particular, el pastor es que tiene que certificarme a mí si yo soy líder o no. Y yo le demuestro primero a mi pastor y a mi iglesia local qué tan comprometido soy. Y de ahí para adelante voy a ver si realmente estoy capacitado, no solamente con el conocimiento, sino con la disposición, con la responsabilidad de ejercer un liderazgo mínimo, no sé, liderar los porteros, liderar los que hacen aseo, y de ahí para adelante Dios te empieza a levantar, pero siempre Dios lo va a hacer a partir del el interés que yo tenga, el interés y el compromiso. Entonces ahí es donde yo creo que este es un proceso. Entonces el líder se hace a partir de que tiene interés en aprender, tiene interés en llegar a un momento, ¿cierto? Si es que no lo ha pensado, el pastor lo va a observar que este hombre, esta mujer, no solamente está aprendiendo, tiene interés en aprender, en crecer, sino que también puede ser un aporte. Entonces ahí donde hay muchos, ¿cierto? En mi caso particular, Dios me llamó al ministerio después de que yo tenía como 10 años en la iglesia. Yo no nací al tiro pastor, tenía como 10 años en la iglesia, ¿cierto? Llegué a la iglesia sin saber nada, comencé aprendiendo, sujetándome, obedeciendo, barriendo, yendo al aire libre, y cada vez que uno va enamorándose del Señor, el pastor te va dando responsabilidades, y de ahí comienza todo hasta que Dios te llama al ministerio, porque tú ya has demostrado de que quieres algo para hacerlo a Él. Y Dios te da después, claro, Dios te da el Espíritu Santo, las capacidades y todo, pero yo creo que el líder se hace, depende del interés que tenga. O sea, Dios quiere que todos, ojalá sirvamos, pero no cualquiera lo hace, porque el problema está en que no tenemos interés en aprender, no tenemos interés en sujetarnos, y un líder debe estar sujeto a su pastor, a otros líderes, a otras autoridades, y ahí comenzar a ejercer autoridad de líder. Y como decía el pastor, el líder es un modelo. Yo, para enseñarle a una persona a barrer la iglesia local, él tiene que verme barrer a mí, pues. Que yo estoy barriendo, que yo estoy haciendo aseo, y después que él me vio a mí hacerlo bien, hacerlo con excelencia, yo puedo empoderar a otro para que lo haga. Entonces, pero yo creo que en el caso particular, tanto en la parte secular, el líder se va a levantar si educa, si se estudia, si se prepara, porque hay mucha gente que va a la universidad pero va a calentar una banca, porque la universidad no te están exigiendo como el colegio básico, saque buenas notas, todo va a ser, depende del interés que le ponga. Y en la iglesia particularmente, Dios te va a llamar o te va a usar en un liderazgo, también dependiendo de tu interés y tu esfuerzo, y Él te va a dar las capacidades. Yo creo que el líder se hace. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor, también por su intervención. Están todos excelentes. Ahí vamos a ir avanzando y vamos a ver por qué. ¿Ya? Ahí vamos a ir viendo cómo se desarrolla esto. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir de lo humano a lo divino. Ya vamos a ir de por así decirlo, de atrás para adelante. Ya vamos a avanzar así. Y vamos a hablar un poquito acerca de algunas teorías con respecto al liderazgo, y vamos a pasar, como les decía, desde lo humano a lo divino. Entonces, la pregunta que acabamos de hacer es si el líder nace o se hace. Y no sé si ustedes han escuchado esta frase, ¿no? No, este es líder innato, ¿cierto? Tiene pasta, tiene madera para liderar. Es una persona que nació para liderar. Ya yo tengo un amigo que yo le digo, tú eres nacido para ser líder, le decimos. Y claro, es porque uno ve unas capacidades. Entonces ahí podríamos quizás tomar, dentro de la pregunta que acabamos de hacer, dos posturas, que ambas son complementarias o ambas son también, podríamos tomar una o la otra, ¿no? Y lo primero es que podríamos decir, claro, el líder nace, ¿ya? Entonces algunas personas, uno puede decir, este está predestinado a ser líder.
¿cierto? Como que nació con algo distinto, nació como ¿cómo se llama? Con una estrellita, ¿no? Con la varita mágica. ¿Y por qué? Porque esta persona, ¿cierto? Es diferente al resto. Y automáticamente uno lo mira como un líder. ¿Y por qué es diferente? Porque tiene una energía diferente. Energía me refiero no a energía de aura y esas cosas, sino que energía de ánimo, ¿cierto? De ese tipo, ¿cierto? Porque a veces ocurre y hay ejercicios que se hacen en situaciones extremas que nacen los liderazgos, ¿por cierto? Por ejemplo, no sé, acá nos pasó cuando fue el tema del estallido social, yo vivo en un condominio y se hablaba mucho de que iban a venir como a saquear y qué sé yo, entonces salimos, nos organizamos y siempre hay uno que organiza, ¿cierto? Que dice, ya no, vamos a hacer esto otro. Entonces como que tiene ese deseo de dirigir. ¿Ya? A veces pasa también que hay personas que no tienen esa oportunidad en otras instancias, entonces hay espacios en donde pueden desarrollar ese deseo de dirigir, de mandar o como quiera llamarlo. Entonces ese es como que nació para ser líder, a veces no tiene la oportunidad, pero lo trata de hacer. También un líder nace porque entendemos que puede ser íntegro, ¿cierto? Una persona que tiene credibilidad, ¿cierto? Entonces creemos que efectivamente es un buen líder por lo que él demuestra, ¿no? Insisto, estamos hablando de lo humano y ya vamos a ir a lo divino, ya lo separamos en esas dos áreas. También la persona a veces tiene una personalidad de líder, ¿cierto? Porque tiene confianza, porque tiene personalidad, porque tiene un carácter que sobresale en relación al resto. Y otros pueden ser líderes naturales, ¿cierto? Por su inteligencia o por su conocimiento. Ya esas son algunas de las áreas que se han tomado de acuerdo a los estudios por las cuales una persona nace como líder. Pero también, como hablábamos, ¿cierto? Recién, hay otra corriente que dice que el líder se hace. ¿Ya? ¿Y por qué se hace? Porque hay otras personas que dicen que esto no es algo natural, pero sí se puede adquirir, ya que eso es muy importante. Es algo que quizás yo no tengo la personalidad para hacerlo, no tengo las ganas de hacerlo, no es algo que yo haya buscado en mi vida, pero sin embargo lo puedo adquirir. Y si tengo una necesidad de hacerlo, lo podría desarrollar. Entonces cualquiera podría hacerlo, cualquiera podría ser líder, cualquiera podría guiar un equipo, cualquiera podría ser jefe, cualquier persona. ¿Por qué? Porque se puede hacer, se puede formar. Entonces depende básicamente de que esa persona desarrolle estas capacidades, tenga la actitud y la aptitud para hacerlo y para asumirlo. ¿Ya? Entonces, si se fijan, podemos tener ambos, ¿sí? Sin lugar a dudas, podemos tener un complemento de los dos, una persona que tiene estas características y además las desarrolla, una persona que quizás no tiene ninguna de las dos, o alguien que puede tomar una línea o la otra. Entonces, por eso les decía que sus respuestas estaban muy bien. ¿Por qué? Porque se pueden encasillar en cualquiera de los ítems que estamos hablando recién. ¿Ya? Entonces, un líder nace o se hace, eso la verdad que es una respuesta muy amplia, no hay una respuesta definitiva para esto. Eso en lo humano. Y vamos a hablar también algunos perfiles de líderes, que estos están estudiados por un hombre que se llama Daniel Goleman, que es psicólogo, que es periodista, escritor, es un tipo de experto en todo lo que tiene que ver con administración, liderazgo, etc. Y él dice que hay 6 perfiles de los líderes, ¿ya? Y aquí están con los monitos, ¿cierto? Dice, hay uno que es autoritario. Y ahí usted a lo mejor se puede identificar o puede identificar a alguien conocido o a lo mejor, no sé, pues algún líder de su trabajo, algún líder de la iglesia, qué sé yo. Entonces ahí usted puede decir, igual a mi jefe, ¿cierto? Ahí usted puede definir de acuerdo a lo que Daniel Goleman, ¿cierto? Que es un estudioso con respecto a esto, que tiene varios libros que los puse ahí, ha desarrollado. Y dice que hay un tipo de líder que es autoritario, en donde obviamente exige, ¿cierto? Como dice ahí el ejemplo del faraón, dice, tienes que hacer lo que digo. No hay margen para responder, oiga, pero si lo hacemos, no hay opción, es autoritario, ¿ya? Es un líder autoritario. No sé si ustedes conocen alguno, ahí ustedes pueden tomar algún ejemplo personal o de alguna persona que conozcan. Hay otro líder que dice Daniel Goleman que es ejemplar, que hablábamos también un ratito de eso, ¿no? Que es haz como yo lo hago, ¿cierto? Sigue mi ejemplo. Podríamos quizás poner acá a Jesús, ¿no? Como hablaban ustedes, ¿no? Que Jesús era un ejemplo de liderazgo, o los discípulos que efectivamente seguían lo que Jesús hacía. Entonces, el líder ejemplar inspira, ¿ya? Inspira porque es bueno. Hay una foto de Messi, ¿cierto? Que quizás el tipo no es un hombre de mucho hablar, no es un tipo que se levante, ¿cierto? Y se pare frente a los micrófonos del país y diga, no, el país aquí y acá, como a lo mejor lo hacía, no sé, Maradona, ¿cierto? En su tiempo, que era un líder social además, pero sí era un hombre ejemplar,
¿cierto? Un hombre que formó su carrera desde pequeño, hizo lo que tuvo que hacer, los sacrificios, tiene su familia conformada, es un tremendo para el fútbol, gana millones de dólares, etcétera, etcétera. Entonces hay gente que lo sigue porque es ejemplo, ¿ya? Tenemos el líder democrático también, en donde busca acuerdos, ¿ya? Es el líder que busca acuerdos. Cada uno tiene sus pros y sus contras, pero no los vamos a desarrollar para no alargar mucho. Me interesa más la parte de lo divino más que de lo humano, pero sin dejar de lado tocarlo, ¿ya? Pero también ahí se les puedo mandar algún estudio, algo para ver algún detalle de esto que está en el libro de Goleman. Entonces el democrático, ¿cierto? Como dice ahí, busca acuerdos, ¿ya? Busca que todos estemos bien, idealmente que nadie pierda, ¿cierto? Hay un win-win, ¿cierto? Siempre todos queremos ganar en esta situación, que nadie, ¿cierto?, quede fuera de lo que hemos decidido, o en el peor escenario, que decida la mayoría, ¿ya? Como lo es la democracia, se supone. ¿Ya? Entonces está el líder democrático. También tenemos el líder afiliativo, que él construye lazos con las personas, tiene que ver de relaciones, ¿no? Es una persona, por eso ponen al Dalai Lama, una persona ¿cómo se llama? Que permite, ¿cierto? Que hace que los otros puedan construir, que muchas veces se deja de lado, que él hace que las personas puedan crecer entre ellos mismos, ¿cierto? Que construyan lazos armónicos también, y es un liderazgo muy conciliador, ¿ya? Un liderazgo que busca la unidad, que busca mucho que la gente crezca, más que él como líder pueda sobresalir. También está el liderazgo que es orientativo, ¿cierto? Que ahí está Lady Gaga, al parecer, que la foto que pusieron ahí en el monito, que dice, este es el objetivo, entonces vamos para allá. Entonces, por ejemplo, ella, que es una cantante muy conocida en todo el mundo, hay millones de adolescentes que la siguen, que quieren ser como ella, que tiene su discurso súper claro con respecto al tema de la orientación sexual, al tema de que los niños o los adolescentes, que son los que mayormente la siguen, tienen ciertas características, que ellos tienen valor, etcétera, de acuerdo a su percepción. Entonces los anima a seguir hacia ese objetivo, ¿ya? Entonces un liderazgo que guía hacia un objetivo claro. Y por último tenemos el liderazgo formativo, que ahí tenemos a Steve Jobs, ¿cierto? Que dice, tú también puedes hacer esto, ¿cierto? Y te empieza a formar, empieza a darte herramientas, te muestra que se puede, es muy innovador, es un liderazgo que busca mucho el desarrollo de los otros también. Entonces es un liderazgo que también busca que entre todos puedan crecer y se pueda construir, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, tenemos 6 tipos o 6 perfiles de liderazgo, de acuerdo al escritor que acabamos de mencionar, en donde quizás nosotros nos podríamos catalogar en alguno de aquellos. Yo podría decir, no, yo soy más, no sé, pues democrático, cuando me toca liderar, yo soy más autoritario. Ahí usted ve lo que usted siente de usted mismo o de quizás las personas con las cuales les toca hacer equipo, ¿ya? Pero esto, como le decía, es la parte humana. Y la pregunta que vamos a hacer, y que la hicimos ya, y por eso vamos a avanzar, es ¿qué pasa en la iglesia? ¿No? ¿Cómo lo hacemos en la iglesia? Pero más que la pregunta es ¿qué es lo que pasa? Para no caer en una crítica o no caer quizás en un destruir, ¿no? Lo que quizás por años hemos tenido, bueno o malo, pero es lo que hemos desarrollado, ¿no? A lo largo de la historia del cristianismo humano. Lo que vamos a desarrollar ahora es cuál es el modelo con respecto al liderazgo que nosotros debemos asumir o que deberíamos tomar para poder ser líderes sociales, no se olviden de ese detalle, desde la iglesia. Ya estamos hablando de eso, no vamos a hablar esta noche acerca de que vamos a servir en la iglesia, sino que la idea es que salgamos desde la iglesia para servir hacia nuestros alrededores, y de eso se trata el diplomado también, ¿ya? Entonces vamos a tomar un modelo, vamos a tomar un ejemplo, que es un liderazgo súper transgresor, un liderazgo que cambió todo lo que nosotros conocíamos como líderes, cambió toda la idea de liderazgo, un liderazgo que fue disruptivo, y ese líder se llama Jesucristo. Jesucristo para mí, en lo personal, es un líder disruptor, es un líder transgresor, con las ideas que Jesús puso cuando Él estuvo en la tierra. No nos olvidemos de la, ¿cómo se llama?, de la esencia de Jesús, no olvidemos del atributo de Jesús que es Dios mismo, ¿cierto? Entonces, desde esa naturaleza de Jesús, nos muestra un tipo de liderazgo muy distinto a lo que conocíamos hasta ese instante. Entonces, tenemos 4 versículos, y me gustaría que podamos buscar uno cada uno, y vamos a ir desarrollando de acuerdo a aquello. Ya, a ver si alguien puede buscar el primero, Mateo 20, 28.
después Marcos 9:30 al 37, Mateo 16:24 y Lucas 9:10 al 17. ¿Quién quiere leer Mateo? A ver si alguien lo tiene por allí, pastor. Excelente. Marcos 9, ¿alguien más quiere seguir con Marco de ahí? Para que lo tenga ahí a manito listo para que lo leamos. Hermana Jessica, perfecto. Mateo 16:24, ¿quién lo quiere leer? Hermana Marcela. Y Lucas 9, hermana Ruth. Después usted se acuerda, por si se me olvida ya. Entonces, modelo disruptor. Modelo, ¿se entiende lo que es disruptor, no? Modelo transgresor, ¿se entiende el concepto? Ya, que es eliminar lo que había, hacer todo de nuevo, como hoy día se está hablando mucho de la deconstrucción. No sé si ustedes han escuchado ese concepto. De la refundación, yo he escuchado también hablar últimamente, dice, refundemos el país, hagámoslo de nuevo. ¿Cierto? Eliminemos todo lo que había y empecemos de cero. Yo creo que Jesús de cierta manera hace algo muy parecido, ¿ya? Y vamos a guiarlo por aquí. Ustedes saben que este es un espacio abierto. Si usted tiene otra opinión, estamos en total libertad. Pastor Héctor, lo escuchamos. Ok, voy a leer la versión NBI que dice, así ¿Ya? como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén, muchas gracias. No olvidemos la naturaleza de Jesús, que es Dios mismo, ¿cierto? Que dice la palabra, y los tres son uno, el Espíritu Santo, Padre y el Hijo son uno. Entonces, imagínense el Dios creador, ¿cierto? El que nos hizo a cada uno de nosotros, el que creó los cielos y la tierra, el que hizo todo lo que conocemos, y la plenitud, ¿cierto? Habita sobre, él es el dueño de la plenitud de la tierra. Dice, oye, pero yo siendo Dios, yo siendo el dueño, yo siendo el que inventé todo este cuento, yo no vine a servir, o sea, no vine, perdón, a ser servido. Imagínense, ¿cómo se llama? Luxix. Imagínense a estos empresarios, ¿cierto? O no sé, Farcas, o qué sé yo, ¿cómo se llama el de la torre esta? Siempre se me olvida. Da lo mismo. Imagínense algunos de estos empresarios lleguen a uno de estos edificios que ellos han construido, el de la torre esta gigante que está ahí en Providencia. Ay, se me fue el nombre, no me puedo acordar. Y él llega y dice, yo acá vengo a barrer, vengo a limpiar, porque la verdad que creo que, oiga, pero si usted es el dueño, pues, usted puso aquí los recursos, ¿cierto? Para que esto se construyera, esta torre, a usted se le ocurrió, y usted es el dueño, es el que hizo todo esto. Sí, pues yo no vengo, ¿cómo se llama?, con esa intención. Yo vengo acá a limpiar. ¿Tiene lógica? Poca, ¿cierto? Muy poca. Quizás el hombre lo hace, no lo sabemos, yo no lo conozco personalmente, no sé si algún día lo conoceré, pero no parece lógico que esto ocurra. Sin embargo, Jesucristo viene a transgredir todo lo establecido. Recordemos que el pueblo de Israel, ¿cierto?, tenía el modelo de la monarquía, ¿cierto? Ellos tenían reyes, sacerdotes, levitas, todos tenían sus cargos allí, en donde el pueblo de cierta manera servía a los líderes que estaban hasta ese momento. Pero Jesucristo, imagínense, viene y dice, oye, yo no vine a ser servido acá. Y el Hijo de Dios, pues. No estamos hablando de un profeta, no estamos hablando de un discípulo, estamos hablando de Dios mismo. Si no, dice, yo vine a servir. ¿Cuál es el modelo transgresor de Jesús? Que Él viene al servicio. No viene a que lo atiendan. Ni siquiera es capaz de, ¿cómo se llama? Perdón, inclusive es capaz de limpiarle los pies a sus discípulos. Con todo lo bueno y malo que eran los discípulos, ¿no? A ese nivel de servicio llega Jesús. A ese nivel de transgresión llega Jesucristo. Y por eso a mí me gusta llamarlo así. A veces suena un poco violenta la palabra, pero tiene que ver con restablecer todo lo conocido hasta ese momento y hasta el día de hoy. Como que con Jesús tuvimos un espacio, ¿cierto?, de distinto modelo de liderazgo. Pasó Jesucristo y volvimos a lo mismo, que es el liderazgo, ¿cómo se llama?, vertical, ¿cierto?, que, bueno, nace con los papados y en las iglesias nuestras también, para que andamos con cosas, ¿no? Entonces, el modelo de Jesús viene a restablecer o a cambiar todo lo que alguna vez estaba escrito, y va más allá, porque Jesús dice, yo además de venir a servirlos a ustedes, vengo a dar mi vida para que ustedes sean salvos.
Entonces el modelo disruptor de Jesús, el modelo de liderazgo de Jesús, es el que hace la diferencia. Y es el que hasta el día de hoy a nosotros nos guía. Pero a veces nos olvidamos de eso. Nos olvidamos que Jesús mismo dijo, oye, yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Entonces, punto número 1, el modelo social que la iglesia debe mostrar es sin lugar a dudas el servicio. Sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque el maestro nos enseñó esto. Y nosotros somos cristianos, somos seguidores de Cristo, de Jesucristo. Entonces, bueno, estamos imitando a Jesús, como dijo Pablo. Entonces, imitemos también este modelo. Punto número 2. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario con respecto a eso. ¿Alguien que quiera compartir? ¿O avanzamos nomás? Punto número 2. Liderazgo del servicio, un poquito más profundo. Jesús lo habla desde él, pero también le enseña a los que estaban con él. Me parece que la hermana Jessica tenía el segundo, ¿no? Amén. Por favor, Marcos 9, 30 al 37. Voy a leer lo de la Reina Valera. ¿Ya? Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra, y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12, y les dijo, si alguien quiere ser el primero, será el postrero de todos, y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Amén. Amén, muchas gracias. Entonces vemos que Jesús en el punto anterior habla acerca de sí mismo con respecto al servicio. Y acá en este segundo punto vemos que él le enseña, dice la palabra, se sentó y llamó a los 12. ¿Ya? Porque imagínense, Jesús hablando acerca de lo importante, dice, el Hijo del Hombre va a ser entregado en las manos de los hombres, lo matarán, pero va a resucitar al tercer día. ¿Y qué estaban haciendo los discípulos? Oye, si yo soy mejor que tú. No, si yo. Y Jesús hablando ahí de la profecía misma, pues Jesús hablando de la salvación, de la resurrección, de la esencia de su propósito en la tierra. Y muchas veces nosotros también caemos en eso, ¿no? Nos quedamos con dijimos vamos a ir de lo humano a lo divino, pero a veces esto es tan humano, ¿cierto? Ocurre tanto a veces en nuestras vidas, en nuestras congregaciones, en distintos lugares de desarrollo. Dice la palabra que contendían entre ellos, ¿cierto? Disputaban que quién era el mayor, pues, imagínense. Bueno, ¿quién es el mejor discípulo? No, yo. Quizás qué decían ahí en ese momento. Pero eso estaban preocupados ellos. Y no escuchando lo que el Señor estaba hablando, que era lo que iba a pasar prontamente. Entonces Jesús entendió, yo creo que Jesús tiene que decir, oye, esto, como que no sé, me imagino a Jesús ahí también así como, uy, no entienden nada de esto, ya vengan para acá. Y les enseña, ¿no? ¿Quién es el primero? El primero, dice, será el último. Pero ojo, que no queda ahí, sino que dice que también va a ser el servidor de todos. Entonces, ¿quién quiere ser mayor? Bueno, el que más sirve. ¿Quién va a estar primero? El último. Entonces, el liderazgo que nosotros debemos levantar desde las iglesias, el liderazgo que nosotros debemos formar, o quizás que ya está ahí, pero que necesita este empuje, debe tener súper claro que el servicio es la clave. Jesús no vino a ser servido, los discípulos tampoco vinieron a eso, y el maestro se los recuerda. Y les pone un niño como ejemplo. Recordemos que los niños en ese tiempo no era como ahora, que los cuidamos, los protegemos, ¿cierto? Entendemos que los niños en ese tiempo andaban sueltos, molestaban, recordemos la parábola, o sea, ¿cómo se llama la historia? Cuando vienen los niños y todos los echaban porque molestaban. Y Jesús toma al niño, ¿cierto? Y dice, el que me reciba como un niño, dice, ese es el que vale más. Porque el niño, el que tiene más valor, pues tiene más inocencia. Ustedes están preocupados de quién es mejor. Y aquí la preocupación es el servicio. Sean inocentes, sean como los niños. No se preocupen de las banalidades del modelo. ¿Cuál modelo de líder soy yo? Según Daniel Goleman, ¿cierto? O según el libro de moda que está en este momento.
es el servicio. Y por eso es un modelo disruptor. ¿Alguna pregunta, algún comentario en esta parte? ¿No? Avanzamos. Mateo 16, 24. Un modelo de liderazgo transgresor, distinto a lo habitual. Amén. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Amén. El liderazgo de Jesús tiene esa diferencia, porque si se fijaron cuando hablamos de líder sin nace o se hace, vimos la parte estudiosa, ¿cierto? Que decía que el líder tiene pasta, tiene materia, tiene cualidades, ¿no? Tiene actitudes, se puede formar, etc. Pero en el modelo del liderazgo de Jesús, el que va a liderar, el que va a seguir, es el que se debe negar a sí mismo. El que tenemos que tomar nuestra cruz todos los días. El que dice la palabra que se debe negar a sí mismo. Y qué difícil es negarse a sí mismo, ¿no? Qué difícil es tomar esa cruz que a lo mejor, oye, está bien pesadita, ¿no? Para llevarla, pero que Jesús nos dice, bueno, si tú quieres servir, debes hacerlo de esta manera. Ese es el modelo que Jesús nos enseña. Es el modelo que Jesús nos enseña con el ejemplo, además, no solamente con el texto. Entonces, cuando vemos que los modelos de liderazgo, muchas veces en las iglesias, están tan relacionados con el modelo de liderazgo que yo veo en la universidad, hay algo ahí que nos hace falta. No estoy diciendo que esté malo, pero sí deberíamos complementar con esto, partir de aquí y formar desde la otra parte. ¿Cierto? Podemos hacer coaching, que está súper bien, podemos hacer mentorías, que está excelente, pero si no partimos desde acá, no vamos a poder servir como el maestro nos enseñó. No vamos a poder entender que esto no es una empresa, que no es algo que nosotros podamos a lo mejor tomar, aprender y ponerlo en práctica. Y como alguien dijo por allí, por eso muchas veces no permanece. Porque ponemos capacidades humanas, que, insisto, puede estar súper bien, pero nos olvidamos de lo divino también, que es negarse a sí mismo. A veces el líder le toca más trabajar en sí mismo que en liderar. A mí una de las cosas que más me ha costado es esa, pues, es que Jesús tiene que trabajar conmigo para poder guiar o para poder tomar decisiones, qué sé yo. Entonces, la negación es clave en el modelo del liderazgo que debemos levantar desde la iglesia. Y punto número 4, Lucas 9 del 10 al 17. ¿Quién lo iba a leer? Ya se me olvidó. Pero, pastor, ¿puedo hacer un alcance? Sí, por supuesto, por favor. Así, pensando en este del Mateo 16, 24, del negarse a sí mismo, yo creo que es como la gran diferencia de la primera diapositiva que usted mostró, en la que se veía a esta persona con energía, a esta persona con deseo, a esta persona con credibilidad, a esta persona con autosuficiencia. Yo creo que ahí, hasta ahí llega el liderazgo de una persona. Claro. Cuando esa persona tiene que dejar de ser ¿cómo decía ahí? Autoconfianza. Claro. Cuando tenía autoconfianza. Yo por eso hablaba de que se hace, pensando precisamente en este punto, porque uno ve en el liderazgo secular, los que nos toca estar en varias plataformas de ese tipo, o nos tocaba en lo presencial ver el tema de los coaching también, que usted dice no es malo, pero en realidad el coaching de alguna manera es súper empoderar al yo. Tú puedes, tú debes, tú eres, tú puedes. Y cuando uno ve el liderazgo que uno ve en Jesús, es que no eres tú, es Dios en ti, es Jesús en ti. Entonces a mí como que los coaches me caen un poco malas. No, pero pero de verdad, y sí como que esa palabra a mí, uno ha estado en educación y en educación hay mucho tema con el coaching. Pero cuando uno escucha tan repetitivamente eso, sé tú vales, que no está malo, pero cuando se exacerba en la persona y en la personalidad del ser humano, sobre todo una persona que no tiene Jesús, es como que yo siento que lo alejan de que esa persona crea, de que esa persona pueda visualizar de que necesita de Dios. Entonces, una buena fórmula es tener coaching cristianos, que no tengan esos empoderamientos de liderazgo que erran, porque, y eso hablaba, y eso me refería cuando uno escucha a los pastores que, por ejemplo, el pastor Aldana decía, yo tengo un hogar de menores, por supuesto que se ha negado a él y su familia,
No solamente le sirvió la energía, no solamente le sirvió la perseverancia. O sea, negarse, no, negar tu vida familiar. Él decía, yo casado recién me coloqué acá a armar un tema con un hogar. Y uno piensa y dice, qué noviazgo, qué primer matrimonio, qué año así de estar todos juntitos, negados total. Entonces yo por eso hablaba un poco que claro, todas estas cualidades que usted mostraba en la primera diapositiva son lindas, pero para Dios, sinceramente creo que las que estamos hablando son las que son relevantes, más allá de la energía y esa capacidad de histriónica rato que puede tener una persona, porque hasta ahí nomás llega. Y un líder que en lo secular es muy líder, cuando llega a los pies de Cristo, considera que no es nada. Así es, sin lugar a dudas. Muchas gracias, hermana Marcela. Por eso hacíamos la pregunta, ¿no? ¿Cómo? Por eso les decía, no hable desde su iglesia, porque a lo mejor podemos, no sé, criticar, y no es la idea de este espacio, ni mucho menos, Dios sabe que es así. Pero quizás en la iglesia sí estamos mirando esas cualidades y nos olvidamos de esta otra parte. A los que pastoreamos, ¿cierto? Pastor Héctor, Pastor Carlos, a veces, claro, miramos la capacidad de la persona y a lo mejor con muy buena intención. Y por eso es muy importante que podamos recordar esto. A lo mejor ustedes lo saben y yo creo que lo tienen súper asumido. Pero es necesario que lo podamos tener claro porque nosotros vamos a levantar otros líderes en esta área social. Si estamos siendo capacitados aquí por Dios, es para eso. Entonces, si vamos a buscar la cualidad, como decía usted, el que tenga mejor energía, la mejor disposición, a lo mejor pinta, incluso, que puede ser, ¿cierto? Para que sea líder social, y nos olvidamos de todo esto, no va a durar mucho. ¿Sí? Así de simple. Las cosas que no son de Dios no permanecen. Dios permanece. Ahí está la diferencia. Entonces, es fundamental que podamos tener claro esto. Muchas gracias, hermana Marcela. ¿Alguien más que quiera compartir o comentar el punto anterior? Si no, ¿Pastor? avanzamos. Sí, hermana Ruth. No, yo. Hermana Jessica. Es que justo a donde la hermana Marcela dijo del autoconfianza, yo creo que en lo secular las personas, a mí igual me molesta, concuerdo con la hermana Marcela, me molesta lo de los coaches, porque encuentro que más que autoconfianza, ellos tienen autosuficiencia. Ellos creen que solo por ellos van a lograr llegar a la meta, llegar a tenerlo todo. Y me pasa que yo tengo un primo que él está alejado del amor de Dios, como que estuvo un tiempo participando bien y en un momento de su vida él cambió algo en él y como que se distanció de Dios. Y en este momento uno le pregunta por qué y él dice que todo lo que él tiene lo tiene gracias a él y nadie más. Entonces por eso me acordaba cuando la hermana Marcela decía eso, porque para ellos son autosuficientes. Pero los que estamos cerca de Dios sabemos que no es así. Los que vivimos por espíritu y no por carne sabemos que con autosuficiencia no basta, porque va más allá de nosotros. Todo va más allá de nosotros mismos. Entonces es importante diferenciar eso. Eso es todo. Excelente, muchas gracias, hermana Jessica. Sí, pues, efectivamente, el tema del liderazgo en el mundo secular choca un poquito con lo de la iglesia. El pastor Héctor se tiene que retirar, tiene la oración, así que vamos a tratar de terminar antes de la oración para que lo apoyemos también en ese espacio, ¿ya? Así que, pastor, un abrazo, que el Señor le guíe y le bendiga en este tiempo lindo que nos va a compartir más ratito. Ya, le mandamos muchos cariños a su esposa también. Muchas gracias, bendiciones. Bendiciones. Efectivamente, la palabra coaching, ¿cierto? Con la iglesia como que molesta un poquito, ¿no? Porque es como tan autosuficiente, tan empoderamiento, pero es algo que yo he visto, ¿cierto? Y si lo hacemos bien, yo creo que se puede. Por eso le decía al principio, a lo mejor puede tomarse bien, otras veces mal. Yo creo que tiene que ver más con el discipulado. A lo mejor la palabra está mal empleada, pero finalmente tiene que ver con eso. Así que sin lugar a dudas es algo que nos tiene que hacer pensar y no se olvide, esto es desde la iglesia para afuera, no de la iglesia para que vuelva para acá. Ya, por eso también tenemos que tener claro cómo está funcionando el tema afuera. ¿Alguien más que quiera compartir con el punto anterior? Si no, avanzamos al siguiente, hermana Ruth.
Sí, a mí me toca leer el versículo Lucas 9, 10, 17, pero Por favor. a ver, viendo el tema, yo también me uno a la opinión de mi hermana, a mí tampoco me gusta el coaching. Desde que lo conozco le tengo un rechazo, pero yo no sabía el por qué, y ahora entiendo el por qué. Yo tengo pues, una experiencia muy cercana a un coaching cristiano, por así decirlo, pero tampoco me gusta. No sé si la persona no lo tiene bien enfocado, porque yo soy coach y tú puedes, pero es que no es que yo pueda, es que en el Señor yo puedo, Él puede en mí, no es que yo, y es como que no sabía por qué lo rechazaba tanto. Pero ahora que escuché a mis hermanas, dije, bueno, yo no era la única, no soy la única, es porque el Espíritu no hace sentir eso que no está bien enfocado el tema. Entonces, yo tengo esa experiencia de un coaching dentro de la iglesia y no me gusta, y no me gusta. No es recomendable ni aún dentro de la iglesia, porque sí o sí se va hacia la otra, te guía sin saber, como escondido hacia el que son tus capacidades, pero no. Y lo digo con base, no es coaching, eso no es ser, ¿cómo se dice? El renunciar a sí mismo. Claro, quizás es un Ya, área que hay que trabajar un poquito. ¿Ah? Yo sí, creo que a lo mejor el concepto no es malo. De hecho, yo también estuve en uno con el pastor Franklin, de hecho, que la verdad que encontré excelente. Y efectivamente apunta para allá, pues, apunta de cómo Dios obra a través tuyo, y no al revés. ¿Cierto? Entonces yo creo que va un sí. poquito por ahí, ¿no? Lo que usted Sí, quiere sí, yo creo comentar. que el enfoque que se dio, del que yo conozco, tal vez estaba mal enfocado. Se le olvidó Claro. que estaba dentro de la iglesia y, bueno, voy a leer el versículo ahora. Vamos a orar por ese hermano. Dice, ¡ay, Señor! Ya, dice Lucas 9, 10, 17, Ujú. vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Bethsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió. Y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimento, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo, dadle vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5.000 hombres, y eran como 5.000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Ahí termina. Amén. Muchas gracias, hermana Ruth. El liderazgo disruptor de Jesús tiene que ver con pensar en el otro, como dice ahí el punto número 4. ¿Qué ocurrió en esta parábola que es archiconocida y que muchas veces la hemos escuchado? Dice la palabra, versículo número 13. Jesús les dijo, denle ustedes de comer. No los mandó a la panadería, ¿cierto? No los mandó a que ¿cómo se llama? Ellos hicieran lo que tenían, no. Dijo, ustedes denles de comer. Pero Jesús, o sea, son 5.000 hombres. O sea, imposible. ¿Cómo si no tenemos más que estos pancitos y los peces, no? Ni siquiera podemos ir a comprar. ¿Dónde vamos a comprar 5.000 kilos de pan? No sé, imagínense. 5.000 personas y solo hombres. Se dice que más o menos podrían ser 15.000 personas contando niños. 15.000 personas creo que el Estadio Santa Laura en la Independencia de la Unión Española hace 15.000 personas, imagínense. Un estadio de fútbol. Alimentar a toda esa gente con lo que tenían a mano. Pero ¿cuál era el modelo de Jesús? Del liderazgo es que nosotros debemos pensar en el otro. Yo creo que Jesús eso le enseñaba, oye, la gente tiene hambre, tienen que darles ustedes de comer. Más allá de la forma después, ¿por qué quisimos leer el total de la historia? Yo lo iba a dejar hasta ese punto, pero dije, no, vamos a leerlo todo, porque vemos que Jesús efectivamente se mueve de estas formas sobrenaturales. Y por eso este liderazgo es distinto y es disruptor al liderazgo normal que conocemos en otros ámbitos. Porque en el ámbito secular esto es imposible, ¿cierto? Nadie puede hacer lo que hace Jesús con esto. Nadie podría siquiera pensar en cómo responder a esa necesidad. Y Jesús tampoco se le ocurriría decirle a los discípulos, a los 12, que alimenten a 15.000 personas. Cuando usted va a un seminario le dice
ya ahora el tiempo de colación, afuera venden cafecitos, ¿cierto? A lo más hay un break por ahí que uno se lo pelea ahí entre todos los que están y podemos ser, no sé, 50 personas. Pero imagínense 5.000. Entonces el modelo del liderazgo de Jesús, que tiene que ver con cómo nosotros estamos formando el liderazgo desde las iglesias para lo social, tiene que ver fundamentalmente con pensar en el otro. Y esto lo hemos hablado repetidamente, ¿no? De las necesidades, de lo que la gente busca, lo que no solamente, como nos contaba, ¿cierto? Marco, que nos decía solamente tenemos que darles lo espiritual, sino que también la necesidad humana relacionado con esto. Está todo alineado. Ya el diplomado está alineado, no está una cosa que no tenga que ver con otra. Entonces, esto también está alineado con lo que vimos desde un principio. Entonces, el liderazgo de Jesús, que es el modelo transgresor, tiene que ver con fijarse en el otro. El liderazgo humano, como lo hablaban ustedes recién, que tiene que ver con el coach, con el autoayuda, con el autovalente, tiene que ver con que tú eres suficiente y no necesitas del otro, y menos te fijas en el otro, ¿cierto? Tú tienes que crecer, tú tienes que avanzar, tú tienes las capacidades para hacerlo, pero acá no. Jesús te dice, oye, fíjate en el otro, mira para el lado, mira a los que están alrededor, porque ellos necesitan. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a construir el liderazgo social desde las iglesias con estos principios? Primero, entender el servicio. Eso es clave, es fundamental. Entender que Jesús, ni siquiera Jesús vino para ser servido. Los discípulos también lo tuvieron que aprender. Quizás les tocó ahí un coscorrón de parte de Jesús al contarles esta parábola. También entender que yo no soy, sino que yo me tengo que negar, porque yo soy solo un medio de Jesús en este servicio. Y por último, pienso en el otro. No en mí primero, en el otro primero. Porque yo creo que los discípulos también tenían hambre, ¿cierto? Habían estado quizás desde cuándo ahí. Pero no, Jesús le dice, ustedes denles de comer a toda esta multitud que está acá. ¿Algún comentario o algo? Si no avanzamos, ya nos queda poquito. Yo quiero como, es que a mí me impacta ese versículo porque yo me pongo en los pies de los discípulos. Yo creo que uno le podría haber dicho al Señor que está hablando. O sea, no creo que los discípulos hayan dicho, hoy sí, Señor, tiene razón, nosotros vamos al tiro. Yo creo que esas palabras eran impactantes para ellos. Pero ahí vemos como lo sobrenatural del Señor, este hombre Dios humano, porque esas palabras en la vida nuestra, si las dijeran así alguien, o un líder eclesiástico, por ejemplo, hermanos, tenemos un seminario, tenemos 2.000 y no nos alcanza. Ha pasado los seminarios, que ha quedado la escoba como a lo mejor un buffet que no llegó, y todos se desesperan. Nadie se acuerda de la parábola, nadie se acuerda de los 5.000 y eran 200 nomás. Eran 200 nomás. Entonces, yo creo que ese es un versículo súper impactante desde, primero, creerle a Dios, segundo, de obedecer, eso sí, obediencia. Y tercero, no lo había visto mucho desde el lado del servicio, sinceramente, pastor, pero sí creo como de darnos cuenta de que Jesús, en la obediencia está la ganancia. Si los discípulos hubiesen sido desobedientes, no se alimentan los 5.000 ni menos ellos. Y tal vez se hubiese perdido toda la bendición que Dios había dado en ese rato, porque antes venía de un montón de discursos, ¿cierto?, de enseñanza. Entonces, se puede perder una enseñanza cuando no somos obedientes, aún en un mismo momento de enseñanza. Por ejemplo, usted nos está enseñando ahora. ¿Qué puede hacer que nosotros perdamos esto? No creer que eso es real, lo que le pasó a los discípulos, por ejemplo. Ahora en el servicio, no creer que Dios, cuando vea que no estemos trabajando, va a abrir las puertas, por ejemplo. Porque hoy día uno, pastor, así bien honestamente, uno quisiera hacer muchas cosas, pero no ve mucho. O sea, humanamente no ve a los 5.000 que están con hambre, ¿no? Lo que escuchaba del pastor delante mientras iniciamos. El pastor ve a los 8.000 extranjeros con un montón de dificultades. Y que por cierto las son. Por cierto que son dificultades grandes. Pero ¿qué deberíamos hacer nosotros ante eso? Ahí Así está. es.
Cuando lo humano a veces Mm. es mayor que lo divino también. Quizás cuántas Exacto. veces nosotros, el Señor tenía preparada una tremenda bendición o un milagro así, quizás parecido o de otra manera, Mm. y nosotros no estuvimos ahí, pues no estuvimos a esa sensibilidad de escuchar la voz de Jesús. ¿Y qué podríamos decir? Pero ¿cómo se les ocurrió hacer tantas invitaciones? Típico de uno, ¿eh? ¿Cómo se les ocurrió? ¿Por qué no? Te dije que no contaran a tanto. Si pasa eso. Sí. Así que es como el milagro de las bodas de Cana. No hay vino, Señor, no hay vino. Está toda la gente invitada, no hay vino. Y nosotros somos así igual a veces, pues. Señor, no hay vino. Bueno, eso lo dejo. Yo mi reflexión se las comparto nomás. Sí, no, gracias. Y de eso, por eso dijimos que íbamos a construir esta clase y este curso lo construimos entre todos. De eso se trata. Así que muchas gracias, hermana Marcela, y los que quieran opinar. Ustedes saben que esto es el espacio, ¿no? Es el momento para hacerlo. Mire, es importante que Jesús efectivamente tiene este modelo disruptor, este modelo transgresor, que yo creo que lo hemos olvidado y lo hablo desde mi experiencia no crítica, sino que participativa. Ya me incluyo dentro de los que quizás hemos olvidado este modelo, porque soy parte de, pues, o sea, todos somos parte de. Entonces, claro, yo puedo tirar piedras al frente, ¿cierto? O como dice la palabra, no veo la viga, ¿cierto? Que tengo en mi ojo y estoy mirando al otro. Entonces, claro, podemos decir, oye, la iglesia, oye, el pastor, oye, no sé qué, pero bueno, ¿y nosotros? Y por eso la pregunta que viene a continuación es, ¿cómo podemos levantar liderazgos sociales desde las iglesias? Ya teniendo claro cuál es el liderazgo que debemos levantar, que eso es lo que acabamos de explicar hace unos minutos. Ya sabemos cuál es el liderazgo. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Ya? Y en esta respuesta, ¿cierto? O en esto que viene a continuación, que ya con esto finalizamos, va más allá de un cargo, ¿ya? Y eso también es súper importante. Va más allá de que usted sea un líder de tal o cual área en la iglesia, o que usted diga, no, yo no puedo porque no estoy a cargo, no soy el pastor, la pastora, sino que va en lo que acabamos de ver. Entonces, lo primero, ¿cómo podemos levantar liderazgos sociales desde las iglesias? Quizás hay puntos que usted también podría agregar, pero esto es lo que yo le quiero compartir. Primero, imitemos. ¿Imitemos qué? El modelo de Jesús, po. ¿Cuál es el modelo de Jesús? El servicio. Y lo puse ahí con signos de exclamación, ¿cierto? El servicio. Hermano, yo vengo a servir. Yo no vengo aquí a aparecer, ¿cómo se llama?, adelante. Hoy día hablaba con un hermano y me decía, no, me gusta mucho cuando usted habla, y yo me incomodaba, me sentía como, pero oye, hermano, si no, te hablo de Jesús, o sea, ¿qué te puedo dar yo? Entonces, cuando entendemos que es el servicio, ahí Dios se puede mover. Y volvemos a lo mejor al punto que hablábamos recién, ¿no? De la autosuficiencia, ¿cierto? De que yo soy el mejor. No, po. Yo aquí vengo a servir. Y si usted va a servir, bueno, sea el mejor, pero sirviendo, ¿cierto? Sea el último el que viene a servir, sea el postrero, como decía la palabra. Seamos el que va a imitar a Jesús desde el servicio. Jesús dijo, yo no vine aquí a ser servido. Uno piensa que ¿cómo se llama ¿cómo se llama? El plan de Jesús solamente era venir a morir, sufrir, resucitar, pero también es dice, yo no vine a ser servido. Y uno de los grandes planes de Jesucristo es el servir, no solamente el resucitar. Eso es parte del servicio, inclusive, si lo miramos así. Entonces Jesús dice, yo vine a morir para el rescate de muchos. Entonces la muerte, fíjese qué interesante, es solamente una parte del servicio de Jesús. Es una parte de su modelo, de su vida, de su esencia, que es el servicio. ¿Cuál es la esencia de Jesús? Yo podría decir que es el servir, porque su vida nos mostró que era el servicio. Él lo dijo y lo hizo. Entonces, si nosotros queremos levantar o debemos levantar liderazgos sociales, hagámoslo desde el servicio. Y el servicio se entiende que tiene que ver con el servir a lo mejor la mesa, con el servir muchas cosas, pero no solamente servir en una cosa, sino que una actitud de servicio, una disposición al servicio. Porque a veces ya están todos los puestos ocupados, ¿cierto? Pero tiene que haber alguien disponible por si uno falla, ¿cierto? Entonces a lo mejor no me va a tocar hacer nada este domingo o el día que sea, pero ¿qué pasa si falla uno? Ah, pero es que a mí no me tocaba. No, eso no es una actitud de servicio. Disponernos al servicio. Veamos lo que Jesús mira. ¿Qué miró Jesús cuando dijo,
cuando estábamos viendo ¿cómo se llama? La historia de la alimentación de los 5.000. Oye, la gente tiene hambre. Eso es lo que Jesús estaba mirando. Jesús entendió que él ya les había dado la palabra como pan, pero también vio la necesidad humana, que lo hemos hablado acá también. Entonces nosotros, para poder levantar liderazgos sociales desde las iglesias, debemos estar mirando lo que Jesús mira. Jesús mira hoy día, como dice abajito, las necesidades. Entendamos las necesidades. Ustedes hicieron un trabajo de necesidades. Pero insisto, esto es para que ustedes lo compartan y lo transmitan a otros también. Ya no es solamente conocimiento para ustedes, es para que ustedes levanten el liderazgo. No se preocupe del organigrama de la iglesia. No se preocupe de que si usted es el pastor o no es el pastor o la pastora. Preocúpese de que usted va a ser alguien que va a levantar liderazgos. Porque el liderazgo, acuérdese, va del servicio. No se olvide de eso. Lo esencial es invisible a los ojos, decía alguien por ahí. Algún autor muy reconocido de un libro muy lindo. ¿Y a qué me refiero con esto? A veces hay personas que están sirviendo y que no las estamos mirando. Entonces, cuando usted esté en el otro lado de la moneda, en la otra parte de la vereda, y usted esté liderando, fíjese en esos que son invisibles. Porque yo creo que ahí es donde Jesús pone los ojos, ahí es donde Jesús más se goza, en el que a lo mejor está haciendo algo calladito, el que a lo mejor se preocupó de llamar a una persona, el que a lo mejor se preocupó de decir, oye, ¿sabe qué? La vecina está solita, ¿por qué no la ayudamos? Y a veces esas personas que a lo mejor no nacieron líderes con esa energía y todas esas capacidades y esas características tan rimbombantes, son las que nosotros debemos estar atentos. Y a lo mejor ahí está la respuesta. ¿Se acuerda que el otro día Freddy nos decía, pregunte, fíjese lo que hay alrededor suyo, vea qué es lo que quiere la gente? No piense en lo que usted daría, sino que piense en lo que ellos necesitan. Y nos contaba el ejemplo de la escuela de fútbol, era un barrio donde habían puros adultos mayores. Entonces, a veces una persona va a entender eso y se lo va a poder transmitir. Y a veces la respuesta está ahí, está ahí, pero no la vemos porque nos quedamos con nuestra idea, con lo que nosotros creemos, con nuestras capacidades y con todo lo yo. Entonces, lo esencial a veces está ahí, como decía al principito, ¿no? Invisible a los ojos. ¿Hermana Marcela? Sí, quiero dar un ejemplo así bien, ¿Sí? bien real, de eso mismo que usted dice. Cuando comenzó la pandemia, bueno, todas las iglesias estaban desconectadas en el sentido de no estar presenciales, así que todos buscaron su conexión, ¿cierto? Y cuando nosotros tuvimos todos, la mayoría conectados y se vio todo este tema de la tecnología, el pastor comenzó a pedirle a ciertas personas que hicieran devocionales para bendecir a los hermanos vía WhatsApp, ¿cierto? Toda la iglesia en un WhatsApp y devocionales. Y un día le tocó a una hermana que por años, me alegro, me gozo en el Señor, que por años siempre fue la hermana que nos hizo los alimentos, que estaba limpiando las ollas, los platos, y ella siempre no le gusta hablar en público, nada, nada, nada. Y le tocó el devocional, le tocó hacer el devocional a ella. Y sabe qué, yo por eso me alegro porque se cumple por lo que dice la palabra cuando le dije, Pablo, o alguien dijo ahí, no me acuerdo los nombres, entonces soy malo para los nombres, dijo, búscame a hombres, ¿cierto? Llenos del Espíritu Santo, a gente que sirva llena del Espíritu Santo para servir las mesas. Entonces nosotros hacemos lo otro, ¿cierto? Y esta hermana da el devocional y su devocional creo que fue, por lo menos a mí, yo nunca le había escuchado a ella hablar un devocional porque nunca le había escuchado dar una predicación o una reflexión de la palabra. Sí la había escuchado orar, de hecho ella es nuestra hermana de oración, o sea, que está siempre en la oración con nosotros. Y fue súper impactante ver cómo el Señor usa al que sirve. O sea, ella desde su humildad y tal vez de muchas cosas que no se vean, por eso yo decía ese tema de la autosuficiencia y todas las palabras y lo elocuente en las palabras, el tema es, ella da el devocional y fue, yo creo, un devocional tan impactante que uno se goza porque uno ve cómo Dios usa a todos en la iglesia, cuando les toca hablar del Evangelio, cuando les toca hablar de algo, ahí están. Y esta persona
continúa bien o todos continuamos dando devocionales. Todos los días nosotros en nuestra iglesia hacemos un devocional. Todos los hermanos hacen un devocional. Todos. Porque todos tienen algo que entregar en la mañana para cada uno de nosotros. Y es súper gratificante ver a sus hermanos, como usted dice, que están más silenciosos, que por sus características personales, ¿no es cierto?, no son tan como más histriónicos. Entonces, es increíble lo que hace Dios en cada una de las personalidades, porque Dios no hace excepción de personalidades tampoco. Todos sirven. El importante es el corazón, si ahí está la clave. Así que yo lo comparto porque eso es real. Entre paréntesis, me acordé ahora de mi hermana, que quiero mucho. Así es, y es muy lindo eso, ¿no? Es muy lindo. A veces, insisto, yo creo que nos pasa muchas veces, sobre todo los que nos toca de una u otra manera liderar equipos o estar ahí en algunas situaciones, qué sé yo, que no vemos ese trabajo silencioso, y es tan importante, es fundamental. Entonces yo creo que el Señor esta noche nos está inquietando con eso y mostrando también, ustedes sin lugar a dudas son líderes dentro de sus congregaciones. Y si están capacitándose es para que esto lo pongan en práctica. Entonces, por eso la idea mía es poder decirles, cuando ustedes levanten líderes, estén atentos a esas personas, entre comillas, invisibles. Porque a lo mejor esa persona le va a dar la respuesta a su oración también. Quizás esa persona está más en contacto con el entorno que nosotros mismos, pues, y nos va a decir, no, ¿sabes qué, hermano? Acá hacer, como decía Freddy, una escuela de fútbol no tiene sentido. Pero sí podemos hacer esto, porque mira, acá yo conozco al vecino, conozco al... etcétera. Entonces, tengamos esa sensibilidad de estar mirando lo que otros quizás no ven y estar ahí, está ahí. A veces no lo vemos y está ahí. Es como cuando la mamá nos pedía cierto algo y no lo encontrábamos, pero sí está ahí, le decía, y estaba ahí justamente, ahí mismo. Levantemos líderes en áreas no convencionales. Usted ponía el ejemplo, hermana Marcela, de la pandemia, ¿cierto? Ahí se levantaron muchos liderazgos con respecto a todo lo que tiene que ver con audiovisual, que antes era como un hobby, ¿cierto? Que antes a lo mejor no era algo relevante. Yo la verdad que siempre con los músicos de la iglesia siempre los molesto y trato ahí de pegarles harto en las canillas para que no se suban mucho de los humos. Y les digo que ya no son necesarios. Les digo, ustedes ya no son necesarios. Y se ríen conmigo, saben que los molesto. Pero en la práctica este tiempo no fueron muy necesarios, ¿cierto? Y antes si no habían músicos, hoy no podía haber culto, no, la iglesia no funcionaba. Incluso nosotros mismos, si no nos hubiéramos reinventado, ¿cierto? Con todo esto de las transmisiones, qué sé yo. Pero ahí hay personas, hay a lo mejor jóvenes o quizás personas que les gusta el tema audiovisual, las redes sociales, que han sido fundamentales. Entonces hay liderazgos no convencionales. ¿A qué me refiero con no convencionales? El predicador, el músico, la danzora, ¿cierto? Y liderazgo que conocemos habitualmente, que también pueden estar allí para ser levantados. La otra vez me hablaba un hermano que lo conocí, después se fue al sur y no pudimos concretar. Me decía, ¿sabes qué, hermano? Yo quiero pertenecer a Acción Social y qué sé yo, y nosotros llenamos una ficha, un formulario para los que quieren estar y les preguntamos, les decimos, bueno, tú, ¿a qué te dedicas? ¿Lo que haces? Ya sea profesional o oficio. Me decía, ¿sabes qué, hermano? Yo soy asesor de imagen. Yo le dije, oye, pero qué tremendo, hermano. Qué tremendo, porque si vamos a hacer un operativo social, imagínate, vamos a un lugar y tú asesoras a las dueñas de casa, a las mamás, que a lo mejor por distintas cosas no han podido preocuparse de ese tema, y tú las haces sentirse lindas. Eso sin duda es Dios que está mostrándose ahí. Y él pensaba que, porque él trabajaba en una tienda y trabajaba en esa área, y me decía, yo creía que esto no me servía para nada dentro de la iglesia porque no se cantaba lo mismo, no se predicaba, no tocó ningún instrumento, qué sé yo. Finalmente, bueno, no concretamos porque él se fue al sur, pero otro muchacho también que me decía, yo soy profe de tenis y me gustaría hacer algo con el tenis. Yo le dije, oye, pero ¿y si vamos a la municipalidad y cerramos la calle aquí afuera de la iglesia y conseguimos unas redes de tenis y hacemos un campeonato, invitamos a los chicos del barrio? Y justo, bueno, pasó el estallido social, teníamos esa fecha justo para hacer el evento. Creo que era la semana siguiente de octubre, ¿no? Obviamente lo suspendimos. Pero lo que voy es que hay áreas no convencionales en donde se puedan levantar tremendos líderes sociales, porque el deporte va a acercar a la gente ¿a qué? A Cristo, pues, y todo esto es un instrumento para que la gente conozca a Jesucristo.
Mire, pastor, tenemos una hermana que, hablando de lo no convencional, que es que está haciendo el diplomado de emprendimiento, creo que está dando la iglesia de Dios también, ¿o Sí, no? sí. Ujú. Ella está ahí a cargo. Ella es seca para el negocio, seca para el negocio. Y justo conversando el domingo, tenemos una hermana que celebramos el día pastoral, hizo unas tarjetas hermosas, ella trabaja muy bien así, pero de lujo. Y la hermana le decía ya, tienes que meterte al postítulo de emprendedores, porque eso es lo que están haciendo. Y la motivábamos, pues la motivábamos a ella que hiciera su emprendimiento con la tarjetería, la armamos como todo el negocio entre varios ahí, la hermana en realidad. Y ella decía, no, es que no me atrevo. Y le decían, démosle, dale nomás. Ella es dueña de casa, te va a servir para ti, los recursos que tú puedas adquirir. Y yo le decía, pero la mujer virtuosa dice que mercadeaba las telas. Dice que era mercadeaba las telas, trabajaba con los hilos, los vendía. Entonces, es súper interesante porque hay gente que dice, claro, a lo mejor no va a cantar como dice usted, no va a predicar, no sé, bueno, va a hacer otras cosas que sean más visibles en la iglesia, pero con esto puede bendecir a tanta gente y ella es muy, muy, muy habilosa, también una muy buena hija del Señor, así que esos liderazgos son, yo creo que son tan motivadores también, motivadores, porque se acorta mucho el tema cuando se ve solamente al líder que está adelante. O sea, si usted coloca en la manito los dedos, son 4 nomás. Entonces, cuando uno ve y expande este liderazgo que puede estar ahí, todos pueden sentirse parte de algo. Si lo peor es que en la iglesia esté gente ociosa. O sea, disculpe que lo diga así, pero eso está mal, po. Que hay gente que no quiere hacer nada. Yo no sé dónde, qué podría ser. Porque después como que hay una desmotivación si la persona si no es no le gusta mucho orar, o no le gusta, no sé, pues tiene que sentirse útil igual dentro del trabajo de una iglesia para que persevere también, es una forma de perseverar y se mantenga. Así es. No, bueno, Freddy nos contaba la semana, bueno, anterior, que uno de los mayores ministerios que él tenía era de unas hermanas que eran peluqueras y que atendían a la gente del, ¿cómo se llama?, que ellos tenían dentro del albergue. Yo les contaba también rápidamente la experiencia de un operativo social que hicimos y una chica que hace las uñas, tenía lleno ahí para personas que querían hacerse las uñas. Entonces son liderazgos no habituales, pero que esos son los espacios que Dios quiere volver a recuperar, porque yo soy un convencido de que el versículo que dice que de que Jehová es la tierra, su plenitud y todo lo que en él habita es real, po, ¿cierto? A veces pensamos que la tierra es más del diablo que de Dios, y no, pues no es así. Entonces, cada área de nuestras vidas debemos ponerlas ahí al servicio, y por eso es clave el punto número 1, porque esto es para servir. No es para que la hermana después diga, oye, yo soy la mejor haciendo las tarjetas, entonces ustedes aquí ya, todo lo que ustedes hacen no vale nada. No, pues no se trata de eso tampoco, ¿no? Por eso es clave el punto del servicio, es fundamental el servicio y desde áreas que a lo mejor nunca se nos habrían ocurrido. Entonces tengamos esa sensibilidad y esa mirada también para levantar esos liderazgos y por qué no, ¿cierto?, crear ministerios quizás, o ni siquiera crear ministerios como tal, con ese nombre tan estructurado, ¿no? Sino que un área de servicio para las familias de alrededor, etcétera, etcétera. Entonces, tengamos esa visión también. Del dato del asesor de imagen, pastor. Te vamos a mandar. Y punto último y final, seamos ejemplo, que ustedes lo dijeron al principio y por eso no hice mayores comentarios porque íbamos a llegar a este punto. Es que, recordemos, la pregunta anterior era, que se las voy a volver a colocar aquí un segundito, ¿cómo podemos levantar liderazgos sociales desde las iglesias? Y el desde es la palabra clave y nosotros somos los encargados para aquello, es punto final, seamos ejemplo nosotros. Entonces yo no le puedo pedir al resto, oye, usted viene a servir acá cuando yo estoy esperando que me sirvan a mí, ¿por cierto? Yo no puedo decir, oye, aquí no hay necesidad de alrededor cuando tengo que partir yo. Y por eso les decía, ustedes son llamados a liderar en esta área. Este diplomado no es solamente para que usted conozca experiencias, conocimientos, sino que para que lo lleve a la práctica en su iglesia local. ¿Ya? Entonces el ejemplo es fundamental. Pablo dice, por cierto, imítenme, sean iguales que yo, porque yo estoy mirando para arriba. Entonces ustedes también.
Jesús también, háganlo como yo, ¿cierto? Vean lo que yo hago. Ejemplo, imitación, es lo que el Señor hoy día nos está demandando. Y eso cuesta, sin lugar a dudas. Cuesta ser ejemplo, cuesta ser referente, pero si vamos al punto inicial, no va a costar tanto, ¿ya? Porque esto es servicio. Quiero dejar 5 minutitos, sé que es poco, pero ya estamos pasados en la hora, no quiero abusar tampoco de su descanso. Si alguien quiere hacer algún comentario para ya ir cerrando esta clase. ¿No, Jessica? Bueno, era más que nada para encerrar todo esto, para levantar buenos líderes y buenos liderazgos, debemos tener un fundamento firme en Jesucristo. Jesucristo debe ser nuestro fundamento principal. Y Él es todo. Y de la mano de Él vamos a poder lograr grandes liderazgos, grandes líderes, formar grandes líderes y lograr hacer nosotros también un buen trabajo de líderes. Y que no lo veamos como engrandecernos ni vanagloriarnos nosotros mismos, sino que es todo de la mano del Señor. Así es, y esa es la clave, ¿no? Es la clave, no olvidarnos de eso, hermanos queridos. Por eso es el servicio importante, porque a veces creemos, y a lo mejor voy a sonar pesado, pero a veces en ningún otro lugar tenemos un espacio donde poder liderar y llegamos a la iglesia y nos creemos que podemos mandar a todo el mundo y nos aprovechamos a lo mejor de una pequeña posición. Y no, pues, venimos a servir, no nos olvidemos. Que, lo mismo cuando dicen, no, los ministros. ¿Quiénes son los ministros? Son los que sirven. Eso es un ministro. En la palabra lo dice, la traducción, es el que sirve. Y el ministro es como, oh, el ministro, por cierto, el ministro. No. Entonces los ministros, yo le daría esta clase a los ministros del gobierno, sea cual sea el gobierno, oiga, ustedes están para servir acá, ¿cierto? Y se nos olvida rapidito. Hermana Miriam, ¿usted quería compartir? Sí, es que estaba pensando en la pregunta, ¿cómo podemos levantar liderazgos sociales desde las iglesias? Y yo siento que debemos partir quizás desde los más chicos, hablándoles en este sentido. No solamente haciendo, por ejemplo, los trabajos de niños, escuelas dominicales, iglesias de niños, hablándoles solamente de Jesús como esta área espiritual, solamente guiándolos a recibir a Jesús, sino que desde chiquititos plantearle también esto, el servicio que hizo Jesús, porque a lo mejor ellos dentro de su edad y que son más esponjitas, que absorben mejor, podemos cambiar una generación que quizás está ahora un poco errada o quizás con otro concepto. Porque, por ejemplo, a mí, que yo tengo 41 años, a mí siempre en la iglesia era para hablar de Jesús, de Jesús, de Jesús, que Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, de que te tenés que arrepentir, de que hay muchos que se van a ir al infierno y juicios para todo el mundo, pero no me inculcaron mayormente que estábamos para esto. Entonces, a veces uno hacía cosas sí porque sus papás lo hacían, pero yo no lo visualizaba como el modelo de mi iglesia, o que fuera lo que la iglesia a mí me estaba inculcando para desarrollar esto. Entonces, yo creo que si nos preocupamos desde lo más chiquitito, ya sean niños y jóvenes, a tratar de cambiar un poquito su switch, que abran su mente y puedan incorporar dentro de lo que ya se les ha enseñado este concepto, podemos tener un mejor quizá forma de trabajo como iglesia y planteándole siempre del modelo de Jesús. Y aquí no se trata de plantearle otra cosa, sino que mostrarles a Jesús, pero en toda su plenitud, no solamente como separar el área espiritual del otra área que es humana, en el sentido de preocuparse del otro, de estar ahí atendiendo. Entonces, a futuro yo siento que si nos enfocamos en eso, vamos a tener unos líderes más íntegros, más completos, no el líder así como decía usted, el ministro allá arriba y la gente por ahí abajo, sino que no, un líder metido entre medio de la gente, compartiendo con ellos, buscando sus necesidades y a la vez también compartiendo de Jesús, porque eso es compartir a Jesús. O sea, si yo le doy amor a alguien, si yo me preocupo por ese alguien, estoy mostrando el modelo de Jesús, porque él hacía eso.
Entonces yo siento que a lo mejor ahí debemos enfocarnos, tratar de empezar. Yo lo hago con mis hijos porque obviamente uno tiene que partir por casa, entonces siempre uno está ahí reforzando, recalcando y todo, pero yo siento que ahí podríamos quizás tener un poquito más, aunque suene como medio fuerte, un poquito más de éxito, porque a veces cambiar a un adulto cuesta harto. Sí, una vez escuché creo que un pastor que decía, yo trabajo con los niños porque si logro alcanzar a estos niños, tengo 60 años donde ellos pueden servir. Si alcanzo a un adulto, tengo 30, y si alcanzo a un adulto mayor, quizás 10. Entonces me enfoco en los niños porque veo la proyección que ellos tienen. Y cuando hablábamos de ser ejemplo, yo creo que también, sin lugar a dudas, va por ahí. En el lugar donde el Señor le ponga, dentro de la congregación o en la familia, donde esté, enseñemos esto, pues. Partamos por aquí, enseñemos el servir, mostremos el servir nosotros primero, con nuestra vida, y ahí los niños nos van a imitar. Acuérdense que Jesús le dijo, oye, aquí están los niños, así tienen que ser ustedes. Entonces, sin duda, yo creo que por ahí a lo mejor está la respuesta, ¿no? Me gustan mucho los ministerios de niños, de adolescentes, creo que son, bueno, el enemigo siempre ha querido atacar esa área, ¿no? Y porque sabe el potencial que hay, pues, y lo que pueden llegar a hacer estos niños. Muchas gracias, hermana Miriam. ¿Alguien más para que ya vayamos cerrando? ¿Nadie más? Nadie más, ya. Ahí habían escrito unos comentarios. Decía la hermana Marcela, mostrar a Jesús líder, claro, sin lugar a dudas, y formar líderes en los conectaditos. Claro, ¿cierto? ¿Por qué no? ¿Por qué no pueden ser ellos líderes hoy día? Si son, yo creo que van a tomar lo mejor y quizás lo van a hacer mejor que uno, muchas veces. Amén. Oremos al Señor. Hermana Miriam, ¿nos guías en oración? No sé si nos puedes apoyar y ya vamos cerrando esta clase. Amén. Señor Jesús, te damos muchas gracias en esta noche porque tú nos permites un nuevo lunes poder reunirnos con nuestros hermanos, con nuestros pastores, Señor, para poder seguir aprendiendo de ti. Y poder, Señor, también tener, Señor, este mayor anhelo, Señor, de poder servir a otros, de poder llevar este evangelio, Señor, y llevar este amor tuyo, Señor, a otras personas, quizás de otra manera, de una manera que quizás ellos hasta ahora no la han conocido. Señor, te agradecemos por estas instancias, porque son momentos, Señor, que mi corazón, Señor, se llena de gozo, Señor, se llena de esta fuerza, de este anhelo, Señor, de poder servirte de otra manera. Sabemos, Señor, que tu propósito, Señor, tú lo tienes para cada uno de nosotros, y eso es lo que nosotros queremos servirte, pero queremos hacerlo de la mejor manera. Por eso estamos acá, Señor, capacitándonos, Señor, aprendiendo y tratando, Señor, de poner en práctica cada día lo que hemos aprendido y lo que tú nos enseñas a través de tu palabra. Señor, yo bendigo al pastor, Señor, por el anhelo de su corazón de crear esto, Señor. También bendigo, Señor, a quienes confiaran en él para poder hacer este diplomado, Dios mío. También bendigo la vida de mis hermanos, Señor, de quienes han puesto, Señor, su tiempo, sus recursos, Dios mío, para poder capacitarse, Señor, en esto y para poder servir de la mejor manera. Gracias, Señor, te doy. Te pido una bendición especial para cada uno de nosotros, así también para aquellos hermanos que quizás por algún motivo, Señor, no se han podido conectar. Dios mío, tú bendíceles, Señor, anímales, Señor, para que puedan continuar y podamos llegar todos, Señor, al final de este diplomado con este fuerza y este anhelo, Señor, de servirte de mejor manera, como ya lo hemos planteado. Gracias te doy, Señor. Bendigo la vida de todos, Señor, y dejo este momento en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, hermana Miriam. Qué lindo es poder servir al Señor. Tenemos tarea, ¿no? Tenemos tarea de formar, de enseñar, de ser ejemplo, pero acuérdense que el milagro de Jesús también puede ocurrir en nosotros. ¿Ya ven? Así que nos vemos el próximo lunes, si el Señor así lo permite. Estaríamos comenzando con un hermano tremendo que se llama Pablo Esquivel. Tengo que confirmar, espero. Mire, entre paréntesis, la semana pasada tuvimos que suspender porque el hermano que teníamos me dijo que iba a empezar una candidatura. La verdad que yo hablé con hartos hermanos que están metidos en el tema de política. Entonces ustedes han visto que el tema político ha estado bien revuelto. Entonces me ha costado mucho, a pesar de que ellos en un principio, por supuesto, me confirmaron. En el camino les ha costado. Entonces tengo ahí 2 clases pendientes. Voy a tratar de sacarlas antes que terminemos, pero ha sido ese el tema de ellos. ¿Ya? Así que por eso no hemos podido, pero Pablo entiendo que no está con
con nada en esa área, si bien trabaja en el gobierno regional, no está como candidato a nada, entiendo, en esta última etapa. Hermana Marcela. Sí, mire, quiero hacer una pregunta, pero bien así de... Me quedo pegando lo que dice la hermana en la oración. Dice que los demás hermanos puedan terminar, que podamos terminar todos juntos el diplomado. Ujú. Pensaba recién, nosotros podemos motivar a nuestros compañeros, porque igual vemos hartos menos. Sí. Sí, entonces bien así, sinceramente. Hay algunos que se han retirado o algunos que les ha costado, porque yo sé que el tema laboral a veces es súper potente en el día. Porque Ujú. podríamos hacer entre las que estamos acá, más los hermanos que se junten, hacer una campaña, que usted nos diga un nombre, no sé, que yo pueda motivar a un hermano que no se ha retirado, y Ujú. que pueda decirle, hermano, yo te ayudo a continuar, ¿tienes alguna dificultad? Porque creo que también si uno estuviera en esa situación, a uno le gustaría como esa motivación. Exacto. Porque la diferencia del diplomado que toma uno en una iglesia, pastor, en este caso en el seminario, es muy distinto de lo que ocurre en lo secular. En lo secular uno avanza solo, ¿no? No hay Sí. este tema. Pero me queda dando vuelta, hermana, y gracias por la oración de que de verdad quisiéramos que todos pudiésemos llegar. Yo en este rato me acuerdo de David, me acuerdo de la hermana, ¿cómo se llama? La hermana también de Temuco. Jacqueline. Claro, entonces yo creo que ustedes se acuerdan de la hermana Denise también, que yo sé que Ujú. tiene su hijito, me estaba acordando en este rato. Entonces, a lo mejor, pastor, poder hacer esa gestión también, que usted nos diga a quiénes podemos nosotras, tal vez, no, es una idea Ujú. personal, no sé si Sí, ustedes sí. quieren compartirla, pero tal vez de repente un mensaje y decir, Ujú. hermano, vamos, que se puede, no hace falta poquito, Ujú. porque en realidad nos falta poco. Sí. Sí, queda este módulo que, o sea, lo que Claro. viene y después ya el último que Usted práctica. tiene todo el panorama de los que Sí. están, desde lo económico, pastor, desde lo no económico, desde la situación. Entonces, a lo mejor si nos puede enviar una lista así personal y no sé quién quiere, levante la mano el que quiera, digo yo, pero sería súper diferente, Súper. marcar la Sí, diferencia. hagámoslo. Yo creo que Sí, pues, de porque hecho, hoy día en el WhatsApp justamente, hay 28, pero de esos Claro, 28 no sabemos si todos siguen o... sí. Bueno, hay varios de Bolivia que se inscribieron al primer módulo y después no quieren con el continuaron. pastor que estaba, no, Con el pastor Marco, claro. sí. Entonces, mire, yo voy a mandar un mensaje mañana, ya hasta ahora no, para preguntar y que me hablen por interno, porque algunas personas que a lo mejor se me enredan un poquito, que ellos ven las clases después. Por ejemplo, Peter, que Claro, él trabaja. Entonces él constantemente me dice, oye, sabes que no puedo porque tiene turnos en la noche. Hoy día me habló también la hermana, ¿cómo se llama? Araceli, que también no alcanzaba a conectarse. Entonces, por eso yo grabo las El clases y me pastor preocupo Norberto de eso igual hace también. tiempo que no El se pastor sí, el conecta. pastor Norberto, y le Norberto que estaba escribí enfermo igual, también pues. el otro día y